Hablar de las soluciones a los ejercicios de la semana 7. Entonces, en la pregunta 1 nos habla de una resistencia que se usa para calentar algo y que se necesita una cantidad de calor por segundo de 100 watts. Recuerden que el calor es una forma de energía, entonces una cierta cantidad de calor por segundo es una potencia. Recuerden también que la conversión de energía eléctrica a calor por una resistencia tiene una eficiencia virtualmente del 100%. En otras palabras, necesitamos una potencia eléctrica de 100 watts y la relación que directamente usa la información que tenemos está de potencia igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, para encontrar el voltaje, pues simplemente despejamos y obtenemos que es 31.6 volts. La corriente la podemos calcular también a partir de la potencia. Recuerden que la potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. O podríamos obtenerla del voltaje y la resistencia. En cualquier caso, la respuesta va a ser 3.16 amperes. Entonces la pregunta nos habla de tres resistencias idénticas de 100 ohms que se conectan en paralelo y nos dice que la corriente total que está fluyendo es de 12 amperes. Nos pregunta el voltaje a través de cada una de las resistencias y la potencia. Bueno, ya que las resistencias son iguales, la corriente debe dividirse en partes iguales a través de cada una de ellas, ya que están en paralelo. Entonces tenemos que la corriente a través de cada resistencia debe ser de 4 amperes. Y por lo tanto el voltaje, recordando que es corriente por resistencia, va a ser de 400 volts. La potencia la podemos encontrar multiplicando voltaje por corriente, o bien voltaje al cuadrado entre resistencia, o bien corriente al cuadrado por resistencia. En cualquiera de los casos el resultado va a ser de 1.6 kilowatts o 1600 watts. Luego tenemos una figura que nos dice que, primero, que cada una de las resistencias es de 1 kilo ohm y nos pide encontrar la resistencia total. Bueno, para responder la primera parte, pues lo único que necesitamos es primero encontrar la resistencia total de las dos resistencias que están en paralelo. Esa resistencia total va a ser de medio kilo ohm o de 500 ohms. Básicamente tenemos múltiples resistencias iguales conectadas en paralelo. La resistencia total es la resistencia individual dividida entre el número de resistencias. Esto es solo un caso especial de la regla de que el recíproco de la resistencia total es la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. No es más que un caso especial de esa relación. Entonces en este caso pues es la mitad, ¿no? Que sería medio kilo ohm. Entonces la tercera resistencia está en series con este par y por lo tanto la resistencia total es la suma, es decir, 1 kilo ohm más medio kilo ohm, o sea 1.5 kilo ohms. Luego nos pregunta que si tuviéramos en el mismo tipo de circuito, en la misma geometría, por decirlo de alguna forma, tuviéramos dos resistencias de 1 kilo ohm, pero una de 10 kilo ohms, ¿y dónde sería el lugar óptimo para colocar esta tercera resistencia para aumentar la resistencia total? Entonces, bueno, aquí pone que se calculan las resistencias totales para los dos casos posibles, o sea, poner la resistencia de 10 kilo ohms en series con las demás, o que fuera una de las dos resistencias en paralelo. Realmente, como todo lo más simétrico, pues o sea, no hay más que las dos posibilidades, ¿no? Podemos poner, si nos ponemos en la figura, podemos poner la de 10 kilo ohms del lado izquierdo del lado derecho, si la ponemos en paralelo, pero vaya, el resultado total va a ser el mismo. La única configuración diferente es que la pongamos en serie, es decir, en la parte de abajo del diagrama, o que la pongamos en paralelo. Entonces, bueno, el resultado, la conclusión es, haciendo los cálculos de los dos casos, es que la resistencia es mayor colocándola en series. Recuerden que en series toda la corriente tiene que pasar por esta resistencia y por lo tanto está frenando a toda la corriente. Por lo tanto, para obtener la mayor resistencia, digamos el mayor frenado, entre comillas, de la corriente, pues lo que hay que hacer es ponerla en series para que toda la corriente tenga que pasar por ella.
Es un poco la analogía que a veces uso, que la corriente en serie es como un trámite burocrático, ¿no? Que necesitamos el papelito para hacer el trámite, y para conseguir ese papelito tenemos que hacer una cita, y tenemos para eso que pagar derechos, etcétera, ¿no? Que son un montón de pasos y tenemos que pasar por todos ellos, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer el proceso lo más prolongado posible, pues habría que poner uno de esos pasos que fuera muy lento, ¿no? Es decir, el equivalente de poner una resistencia muy grande en series. Y por otra parte, que los circuitos en paralelo son como la unifila de un banco, ¿no? O sea, el flujo de clientes de la unifila pues se va dividiendo entre las cajas. Entonces, si abrimos una caja con un empleado que sea muy lento, por ejemplo, pues aún así va a ser un poco más rápido el total, ¿no? Porque algún cliente atenderá ese empleado, ¿no? O sea, va a ser un poco más rápido, al menos, que si no hubiéramos abierto esa caja, ¿no? Entonces, si queremos mayor resistencia, hay que poner la resistencia grandota en series. Si al contrario quisiéramos minimizar la resistencia, pues la grandota habría que ponerla en paralelo. En la pregunta 4 tenemos una corriente, bueno, y un voltaje que varían con el tiempo. Entonces, una resistencia de 1 ohm, tenemos un voltaje que está dado por esta ecuación que vemos aquí, y nos dice, bueno, que esta constante de normalización V sub 0 es de 12 voltios, y nos pregunta cuál va a ser la corriente a través de la resistencia después de un segundo. Bueno, eso no es más que sustituir 1 en el tiempo, hacer el cálculo y obtener la corriente, ¿no? que es nada más voltaje entre resistencia, ¿no? O sea, eso, la primera parte pues es nada más obtener los valores numéricos, y nos da 1.62 amperes. Que la parte que es un poco más interesante es la segunda, que nos pregunta cuál es la carga total que habrá pasado a través de la resistencia. Entonces, recuerden que la carga transferida o que ha pasado a través de algún punto es simplemente la integral de la corriente eléctrica. Lo que es lo mismo, la corriente eléctrica es la derivada en el tiempo de la carga que ha pasado por un punto. Entonces, tenemos que hacer la integral. Es decir, no podemos simplemente tomar algún valor al 1 segundo, tenemos que integrar desde 0 segundos hasta 1 segundo. Y bueno, la exponencial es una función relativamente sencilla de integrar. Entonces, si hacemos todos los cálculos, acabamos teniendo 5.19 coulombios. Y ahora pueden notar de este caso, si después de un tiempo infinito, así en vez de que fuera la carga transferida después de un segundo, sino después de un tiempo infinito, el resultado sería finito, ¿no? Porque tenemos una corriente que decae exponencialmente. Entonces, en principio, después de un tiempo infinito, entonces la carga transferida después de un tiempo infinito o muy largo sería de 6 coulombios, que no es muchísimo mayor que la que se transfirió. Es decir, estamos viendo una descarga tal que la mayor parte de la carga que se va a transferir se transfiere en los primeros segundos de flujo eléctrico. O sea, decae muy rápidamente y ya contribuye muy poco en los tiempos largos a la carga total transferida. Y esto es un poquito de anticipo del tipo de relaciones y demás que vamos a tener cuando hagamos los circuitos RC. Ok, y la pregunta 5 es sobre resistividad y conductividad. Entonces nos da el valor de la resistividad del cobre. Este valor es a 20 centígrados en particular. Nos pregunta la conductividad y nos pregunta la resistencia de un alambre de 10 centímetros de largo y 1 milímetro cuadrado de área transversal. Bueno, la conductividad es muy simple, simplemente el recíproco de la resistividad. Entonces, pues eso es nada más 1 sobre ρ. Y la resistencia pues es despejar la relación que define la resistividad. Entonces la resistencia es resistividad por el largo del alambre entre el área transversal. Entonces, si hacemos la sustitución sustituyendo adecuadamente y haciendo las conversiones de unidades que se necesitan, acabamos teniendo que es de poco más de 1 miliohm, ¿no? Entonces de 1.68 milésimas de ohm.
Es decir, la resistencia es bastante pequeña a través de este alambre, ¿no? Y esto es, pues, buena parte de la razón por la que el cobre es muy usado en circuitos. Su resistividad es baja. Y bueno, también es un ejemplo como tener el valor de la resistividad nos permite encontrar la resistencia de un elemento de un circuito.